Muy bien, primer bloque entonces ya con los entrevistados aquí en sesión abierta. Nos visitan José Ariza y Marcelo Díaz, historiadores que van a estar presentando una conferencia el próximo martes. El próximo martes. La conferencia se llama Familia y Poder, el signo de la democracia en Catamarca del siglo XX. Muy buenas noches, gracias por visitarnos. Buenas Hola, noches. buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad esto se trata de una actividad de extensión Bien. de la Cátedra Argentina 3, que está a mi cargo. Y pensábamos, porque en la cátedra nosotros trabajábamos con un eje que es el de la democracia en el siglo XX y generalmente, bueno, nos enfocamos en el proceso histórico nacional y queríamos darle una mirada a la realidad política provincial. Bueno, coincide, él lleva la cátedra de Historia de América y está trabajando su tesis de maestría sobre un conflicto político a fines del siglo XIX y principios del XX, que justamente tiene la característica de que la línea sucesoria de los gobernantes son de cuñados, digamos, un cuñado le pasa el poder a otro, y en el caso nuestro, que para el año vamos a cumplir 35 años de democracia, en ese inicio es un poco conflictivo, con luchas de facciones, y la nota es que hay el paso del poder de hijo a padre, de padre a hijo, y nuevamente de padre a hijo, digamos, ¿no? Es decir, Hablando termina el ciclo. Sadi, Ramón Sadi, Vicente Sadi, Oscar Castillo y Arnoldo Castillo. Exactamente, Arnoldo Castillo, Oscar Castillo, digamos, esa es la secuencia. Y en el medio, digamos, en estos 100 años, desde 1901 hasta 1999, hay un peso de las élites políticas y dentro de las élites políticas de las familias como sujeto histórico fuerte, hasta diríamos determinante. Entonces, bueno, queremos presentarle un poco a la sociedad civil, digamos, algunos de los aspectos que nosotros analizamos en nuestras cátedras, ¿no? Y en nuestros estudios. Ujú. Está bien. Para concretar, después, antes de avanzar, porque me olvidé de decir, entonces el martes, Para la invitación. la invitación, sí. Sí, a las 18 horas, A las 18 horas. en el espacio del Archivo Histórico Provincial. ¿Es para el público en general? Público en general, docentes, alumnos. Es una interesante propuesta, una linda invitación para aquellos que les gusta la historia y que se quieren enterar de estas cuestiones, ¿no? Una vez hablaba yo con otro historiador, Marcelo Gersani, que se dedica mucho a la genealogía, y él me decía algo así como que en la historia de todos los gobernadores de Catamarca no tenía casi registro de que algún gobernador no haya tenido algún lazo de parentesco con los fundadores de la ciudad de Catamarca. ¿Es tan así? ¿Está una mirada tan aristocrática de la política catamarqueña? Bueno, yo tomo la palabra acá en este punto. Mi campo de trabajo es el siglo XIX de la historia de Catamarca y específicamente lo que nosotros llamamos el orden conservador, o sea, la etapa que va entre 1880 y 1910, que es cuando se sanciona la ley de Sáenz Peña, que es la que con algunas modificaciones nos rige actualmente. Y ahí encontramos algunas circunstancias, o tuve la oportunidad de ver todo lo que es el panorama político de la época, ciertos manejos del ejercicio del poder, algunas familias sí entroncadas con aquellos primeros fundadores, pero en una lógica en la cual quienes detentan el poder, como decía aquel colega, hay una idea de un control total del poder, la familia es la que lo ejerce. Le comentaba acá al colega Ariza, en ocasión de haber tenido la suerte de ver algunas cartas que se le enviaban al general Roca desde acá de Catamarca, ¿no? Como dato ilustrativo. El diputado Félix Avellaneda le escribía en 1897 contándole al presidente Roca que él no había podido acceder a la reunión del Partido Liberal de Catamarca, al Partido Nacional, porque la reunión se realizó en la casa del doctor Julio Herrera y estaba toda la familia de él, sus parientes políticos, sus empleados y no había más lugar para nadie. O sea, intentaba mostrar el signo de los tiempos, ¿no? Una democracia restringida, controlada en este caso por esta familia. Y bueno, que termina también con otra idea que tenemos los catamarqueños, ¿no? Uno ha crecido escuchando que Catamarca es un pueblo manso y tranquilo.
el tema de mi tesis de maestría es que no es así. así. Claro. Es más, el gobierno de los Herrera y Flavio Castellano termina con una revolución que dejó casi 20 muertos, ¿sí? Tiroteos, asesinatos. Terminando con esa idea, ¿no? De ese paradigma de pueblo manso Claro. y tranquilo con el cual a veces se nos ha querido identificar. Ustedes han pasado por la función pública y el común de la gente por allí cuestiona mucho esto del parentesco, ¿no? Ya lo nombró al hijo, ya lo nombró a la mujer, al sobrino, al cuñado. ¿Cómo lo ven ustedes éticamente y cómo se puede hacer también para evitar esto y por allí buscar a personas con perfiles y capacidades, más allá de por ahí la militancia o el parentesco en este caso? Bueno, en el caso de lo que nosotros estamos estudiando, refiere al peso de las familias como sujetos históricos, digamos, Sí. que se constituyen como tales. Hay que ver que la política catamarqueña durante por lo menos gran parte del siglo XX es facciosa, digamos, y se constituye a partir de facciones que luchan por el control del Estado provincial. Y dentro de esas facciones, los lazos familiares juegan un rol Sí. casi determinante, digamos. De hecho, hay siempre a partir de que se constituye uno de esos miembros de las familias como un actor preponderante, incorpora a otros miembros de la familia y a partir de allí comienza digamos, la sucesión o el manejo Como que es del algo Estado. que ya viene de la historia, digamos. Sí, O algo son cultural. prácticas, son prácticas políticas. Fíjese que nosotros, el marco teórico que utilizamos acá, como les decía, tiene que ver con la constitución de las élites y con algo que politólogos, digamos, porque nosotros tomamos muchas herramientas de la teoría política, digamos, particularmente Guillermo Donnell, por ejemplo, o María Mortil de Olier. Ellos hablan de democracias de baja intensidad, ¿no? Y anteponen centros, periferias, y nosotros estamos un poco en esa periferia, y cuanto más lejos estamos del centro de poder, las prácticas políticas tienen que ver más con tradiciones, ¿no? Con aspectos más tradicionales y pocos modernos. Y justamente en esas prácticas tradicionales, los lazos familiares juegan un rol prácticamente determinante, digamos, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con eso. Los historiadores trabajamos con dos conceptos que son el de cambio y continuidad. Y siempre que hacemos nuestros análisis nos preguntamos qué cambió con respecto al proceso anterior y qué elementos hay de continuidad. Bueno, justamente en esta charla, en esta conferencia que vamos a dar, vamos a tratar de poner énfasis en ese aspecto constitutivo de la práctica política catamarqueña que tiene que ver con la continuidad y la importancia de los lazos familiares en la construcción y la búsqueda del poder, ¿no? Está bien. Porque Ahora, no es algo que sí. pertenece solo al partido gobernante, digamos, Claro. ¿no? Es decir, de algún modo lo tiene todos los grupos políticos, ¿no? Claro, digamos, la idea es que los partidos de más raigambre popular, los que, digamos, vienen desde, sobre todo en el caso del radicalismo, en fines del siglo XIX y la irrupción del peronismo ya promediando el siglo XX, la idea que uno tiene es que vienen a romper un poco el orden conservador. Sin embargo, analizando la historia de Catamarca, ustedes tienen más elementos y por eso los consulto, da la impresión que ese mismo orden conservador es el que abastece de dirigentes a estos partidos políticos que se presentan a sí mismos como motores de transformación y de mayor acceso de las clases medias en un caso y de las clases populares en otro. Sigue siendo la misma élite la que termina hegemonizando los partidos, entre comillas, populares. Sí, en el caso del siglo XIX, mi trabajo, he podido encontrar esa característica que señalas. Por ejemplo, la ciudad de Catamarca tiene en 1899 dos diarios. Uno es el diario oficial, el Lambato, y La Ley, que era el diario de quienes se enfrentaban a la familia gobernante. Y es paradójico porque dentro de ese grupo opositor
se integran algunas figuras representativas ya del radicalismo catamarqueño. Y son ellos los que, más allá de años después, aquellas cosas que les critican a la familia que ha sido destituida, ellos son los que hacen la continuidad de esas prácticas políticas. A ver, por ejemplo, el día de las elecciones, en el orden conservador no votaban todos. Se armaba una mesa electoral donde el gobernador ponía los representantes, se votaba en Casa de Gobierno, en el atrio del convento franciscano, en los tribunales, designaban la gente. Esa práctica, esta nueva gente que se mostraba como la renovación en 1900, continúa, es como una continuidad de aquellos esos males que ellos venían a combatir. Se integran y ellos después reproducen ese tipo de elementos, ¿no? Nosotros cuando analizamos esta época, historiadores que tienen ya más de 20 años de trabajo, que han creado líneas historiográficas sobre el orden conservador, cuando uno mira Catamarca y la compara con una Buenos Aires, con una Córdoba, vemos elementos que nos hacen ver que lo de Catamarca no está tan lejano a esos sucesos que ocurrían en otras ciudades o en otras capitales provinciales. En lo político, bueno, ustedes también son dirigentes. ¿Qué opinan de esta investida judicial en contra de exfuncionarios de la oposición y especialmente de la expresidenta Cristina Fernández? Bueno, justamente me parece que estamos en un momento de baja intensidad institucional, porque digamos, esa alianza judicial ejecutivo en teoría no debería existir por la idea de la independencia de los poderes, y justamente el sistema democrático y representativo tiene como característica fundamental que los poderes están para ejercer frenos y contrapesos. O sea, uno de los poderes hace de control del otro poder y ninguno tiene la suma del poder público, porque justamente si el ejemplo es del siglo XIX, era que había monopolios de poder y que los derechos de los ciudadanos estaban o restringidos o ausentes, la idea de establecer la Constitución, justamente un sistema republicano representativo, tiene que ver con el respeto de los derechos civiles, pero también con la capacidad que tienen los poderes de ser autónomos. Lo que uno percibe en esta instancia es que justamente esa autonomía no existe y que por lo menos un sector del Poder Judicial está haciendo ariete del Poder Ejecutivo para llevar a cabo políticas que no, digamos, para cumplir objetivos políticos, ¿no? En un contexto donde me parece que el apoyo popular que ha logrado el 22 de octubre está menguando, porque justamente están tomando medidas que no son del todo populares. Entonces, me parece que hay un manejo comunicacional bastante racional en todo esto, son estrategias y bueno, el tema es que hace muy mal a la democracia, porque justamente nosotros, o por lo menos en mi caso, yo soy un autor que es Alfredo Puciarelli, él habla justamente de cómo la democracia no ha podido cumplir con esa promesa fundacional, ¿no? Que es el 83. En el 83 hay una promesa fundacional dicha por Alfonsín en 3 palabras que fueron geniales, ¿no? Con la democracia se come, se cura y se educa. Bueno, esa promesa refundacional de la democracia no se ha cumplido y me parece que hoy estamos mucho más lejos de esa promesa. Entonces se recurre a situaciones que en definitiva no nos fortalecen. Muy bien, les agradecemos la visita a Sesión Abierta y por supuesto la invitación está hecha para el próximo martes entonces. No, los agradecidos somos nosotros, que puedan difundir estas cosas que están perdidas en la academia. Justamente para el año celebramos los 100 años de la reforma universitaria, y una de las cosas que lograron los reformistas del 18 es que la universidad no sea un claustro, sino que esté de algún modo abierta a la comunidad, integrada, que sea un brazo de la comunidad.
Y bueno, por eso también quiero agradecer a la Secretaría de Extensión y a la Dirección del Departamento de Historia que nos avalan, nos auspician este evento y nos permiten presentar en público aquellas acciones que son propias de la academia. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Pausa, ya volvemos.